तश्च योगिमसतश्च विवः ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय बृहस्पतये नमः ॐ प्रवः शुक्राय भानवे भरध्वम् हव्यं मतिं चाग्नये सुपूतम् यो दैव्यानि मानुषा जनो गुंषि अन्तर्विश्वानि विद्मना जिगाति इन्द्राणि वासु नारिषु सुपत्नीमहमश्रवम् न ह्यस्या अपरम् च न जरसा मरते पतिः इन्द्रम् वो विश्वतस्परिहवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय शुक्राय नमः ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुगुमस्तन्नो अस्तु वयज्ञस्यामपतयोरयीणाम् इमय्यमप्रस्तरमाहिसीदाङ्गिरोभिः पितृभिः संविधानः आत्वा मन्त्राः कविशस्तावहन्ते न राजन् हविषामादयस्व ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय शनैश्चराय नमः ॐ कयानश्चित्र आभुवदूती सदा वृद्धः सखा कया सचिष्ठया वृता आयङ्गौः पृश्निरक्रमेदसनन्मातरम् पुनः पितरम् च प्रयान्त्सुवः यत्ते देवे निर्हृतिरामबन्धदामग्रीवास्वविचर्त्यम् इदम् ते तद्विश्याम्यायुषो न मध्यादथा जीवः पितुमद्धि प्रमुक्तः ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय राहवे नमः ॐ केतुम् कृण्वन्न केतवे पेशो मर्या अपेशसे समुषद्भिरजायथाः ब्रह्मादेवानाम् पदवीः कवीनाम् ऋषिर्विप्राणाम् महिषो मृगाणाम् श्येनो गृध्रा नागस्वधितिर्वना नागुम् सोमः पवित्रमत्येति रेभन्ने सचित्रचित्रम् चितयन् तमस्मे चित्रक्षत्रचित्रतमम् वयोधाम् चन्द्रम् रयिम् पूर्वीरम् बृहन्तम् चन्द्राभिर्गृणते युवस्व ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहितेभ्यः केतुभ्यो नमः आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमो नमः Buenos días a todos. Confírmenme, por favor, si nos escuchan. Sí, fuerte y claro. Bueno, me alegra.
Vamos a ver si puedo cambiar acá la vista. Regáleme un segundo. Bueno, bienvenidos a todos ustedes, queridísimos estudiantes de el más supremo de los Vedangas, Jyotisha. Desde el Centro Latinoamericano de Estudios Védicos les damos la más cálida bienvenida a este pequeño conversatorio titulado esta vez La profundidad de las estrellas, en el cual, bueno, vamos a conversar sobre pues, muchos temas, como siempre. Pero más que todo vamos a volver a vernos las caras, porque, bueno, saben, a veces pasan unas semanitas, unos meses, y sentimos bueno, que hay una necesidad de volver a vernos, a reconectarnos y seguir hablando de estos preciosos temas de la perfección y la belleza y la armonía y la gran maquinaria cósmica y lo hermoso de todo este universo. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer hoy por un ratito. Empecemos entonces con los mantras de apertura y desde ahí podemos, bueno, empezar nuestras conversaciones. Vamos a empezar. Sahana bhavatu, sahanau bhunaktu, saha viryam karvavahe, tejasvina vaditamastu, ma virvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Om Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Brahma Murari Tripurantakari Bhanu Shashi Bhumisuto Budascha Guruscha Shukro Shani Rahu Ketava Sarvegraha Shantikara Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Namah Shivaya. Bien, bueno, por aquí estamos. Entonces, bueno, como decíamos, desde el CLEF les damos la bienvenida. Estamos el día de hoy, am, bueno, de mi lado me presento para quienes de repente no se acuerdan mucho de quién es uno. Mi nombre es Santiago Fonseca, pero estamos además de eso con tres instructores del CLEF. Am, Vamos a ver si creo que es posible y ya se ven, ¿no? Está Juan Insfran por un lado, está Carolina Santos por el otro lado y Pablo Oliva. Entonces, bueno, vamos a ver si quieren saludar a Carolina, Juan. Hola a todos. Bueno, muy contenta y agradecida de estar acá, de podernos conectar nuevamente en este espacio, compartir estos momentos y resolver muchas de las dudas. Recibimos muchas preguntas. No va a ser posible responderlas todas, pero sobre todo muy felices de poder estar acá de nuevo con ustedes, así que muchas gracias. Buenos días para todos, también muy contento de que nos podamos reunir, como decía Santiago, y conversar un poquito de Yotilla, que es algo bueno, que a todos nos convoca, y por eso dedicamos esta mañana. Espero que sea beneficioso para todos. Buenos días a todos. Mi nombre es Pablo Oliva. Bueno, igualmente pues muy contento, muy agradecido de que podamos encontrarnos nuevamente en torno al aprendizaje de esta sagrada ciencia, pues, y esperamos que sea esta una hermosa jornada en la cual podamos pues, abordar pues, buena parte de sus dudas y que
y todo esto pues les inspire también, así como a nosotros, para continuar estudiando esta hermosa ciencia. Bien. Bueno, entonces, pues aquí estamos. Este conversatorio, pues como les decía al principio, está diseñado con la intención de volvernos a ver, ya lo dije, de retomar, de reactivarnos, si es que no venimos ya extremadamente activos, ¿cierto? Con el trabajo que cada uno de nosotros ha venido haciendo. Entonces, ¿quiénes están aquí en este conversatorio? En principio son estudiantes, todos, ya sea porque, es decir, este conversatorio no es abierto para el público, que nunca ha tomado un curso. Entonces, todos ustedes que están acá, veo 114 participantes, am, todos como mínimo han hecho Jyotisha Ratna, ¿cierto? Y hay muchos aquí también que han cursado también Jyotisha Bhushan. Así que podríamos decir, como para dar un marco y un contexto, el conversatorio en realidad está diseñado para quienes han hecho Jyotisha Ratna y están considerando hacer un paso hacia Jyotisha Bhushan. Bien, así que todos aquellos que ya hicieron Jyotisha Bhushan, pues bueno, sepan, tengan en cuenta que el nivel de trabajo, el nivel de respuestas va en ese lugar, ¿no? Más que en un lugar de resolución de dudas muy específicas de lo que ya se encuentra en Bhushan, porque pues no estaríamos entonces dándole el justo trato a quienes hasta el momento solo han hecho Jyotisha Ratna. ¿Cómo estructuramos el conversatorio? Básicamente les dimos a ustedes la oportunidad de mandar algunas preguntas, ¿cierto? Y pues muchos de ustedes enviaron muchas preguntas, eh, muchas, muchas preguntas, lo cual, bueno, siempre es agradable y a veces, bueno, uno dice, ve, pero yo pensé que nosotros ya hablamos de eso, um, pero bueno, siempre es un momento pues para nosotros como instructores de reflexión, de poder digamos, tomar decisiones en cuanto a lo que podemos o no, o deberíamos conversar. Y la verdad es que nuestra conclusión es que bueno, tenemos que volver a hablar de todo, porque bueno, hay preguntas de todo tipo. Pero claro, pero no podemos, ¿cierto? Entonces, pues vamos a simplemente abarcar algunos de los temas, de nuevo sabiendo que este conversatorio como tal no tiene un tema específico en sí, ¿cierto? No vamos a decir a enfocarnos específicamente en, yo qué sé, upayes o en nakshatras o en grajas, ¿cierto? Sino que simplemente vamos a trabajar sobre la visión de ustedes como estudiantes. Yo siento que el propósito principal en este momento es poder hacer una reflexión sobre nosotros como estudiantes, en qué punto debemos estar en este momento. O deberíamos intentar ubicarnos en qué punto, en qué estado de conciencia como estudiantes. Y desde ahí, bueno, ya todo lo demás son dudas que uno puede ir resolviendo desde varios lugares. Uno, desde el estudio propio. Dos, desde atender conversatorios como estos. Tres, desde Google y ChatGPT, ¿cierto? Antes uno no decía eso, pero ahora ya hay que decir que ChatGPT, ¿cierto? Y desde, bueno, la misma curiosidad, pero el más importante de los lugares, y aquí es donde quiero que empecemos a ubicarnos, es en que independientemente de que ustedes ya hayan hecho Bhushan o Ratna, ¿cierto? Voy a partir de para quienes ya han hecho Jyotisha Ratna, ya deben, y ojalá estén llegando a ese lugar, deben estar en un punto en el cual desde su propio corazón puedan observar y conectarse y sentir una dinámica y una maquinaria universal que nos mueve. Es decir, que el día a día no sea simplemente un me despierto, hago lo que tengo que hacer y bueno, sé que me están pasando cosas, sé que pasan por los planetas, ¿cierto? Sé que pasan porque estoy en un Mahadasha de Mangal, sé que, ¿cierto? Sino que además de eso puedo sentir la influencia cósmica.
el momento en el que nosotros abrimos la posibilidad a ese sentimiento y a esa sensación, entramos en otra esfera de comprensión de la dinámica del cosmos y de Yotisha. Y, y ese lugar es el lugar en el que siempre, una vez nos subamos en ese lugar, en esa plataforma, es un lugar del que nunca deberíamos salir. Porque cuando estás ahí, entonces la mente tiene un menor lugar para trabajar desde el lugar extremadamente racional y empieza a trabajar esa mente más intuitiva de la que siempre hablamos, ¿cierto? Entonces, pues, dicho eso, podemos decir que la, la cualidad más importante en este momento es la observación de sus propias vidas y la observación de cómo cada uno de nosotros ha podido relacionar el conocimiento, el poco o el mucho conocimiento que hemos adquirido de Yotisha Radna en nuestros sucesos. Si ustedes están ya comprendiendo eso, que estoy seguro que sí, ¿cierto? Entonces estamos en el camino que es. ¿Qué sucede? Que, por supuesto, es importante que continuemos el estudio, porque el estudio también, aunque es racional, abre puertas a otros esquemas de trabajo. Entonces, claro, desde ese lugar nosotros decimos, bueno, no bastaría, no bastaría con Yotisha Ratna para que una persona realmente logre comprender absolutamente todo acerca de los planetas. La respuesta es que sí, sí bastaría, ¿cierto? Si ustedes hicieron Yotisha Ratna y esto afloró y abrió su corazón de una forma extremadamente profunda, y ya con eso ustedes están completamente conectados con la maquinaria universal, pues ya es suficiente. Pero pues a veces no es tan fácil, ¿cierto? Entonces necesitamos continuar ese estudio que nos da otras perspectivas. ¿Qué sucede? Que Jyotisha Bhushan es... Uh, Bhushan, la palabra Bhushan es embellecimiento. Entonces, si empezamos a trazar una linealidad, Jyotisha Ratna, siempre lo decimos durante el curso, Ratna es piedra, entonces son fundamentos, ¿cierto? Por ahí estoy viendo a algunos amigos arquitectos, entonces ellos saben muy bien que lo primero que uno hace, claro, más allá de hacer los sketches, es ubicas los fundamentos de un edificio, ¿cierto? Las columnas. Y eso es lo que hicimos durante Ratna. Pero entonces en Bhushan, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a decorar esa estructura. Y decorarla tiene toda una serie de cualidades. Y la primera cualidad es, de nuevo, es empezar a conectar mucho más profundamente con el corazón. Entonces ustedes van a ir notando que a medida que los cursos van avanzando, van a ir dotados de una cualidad de menor formulación teórica y mayor formulación de conexión interna, meditativa y esotérica. Sabiendo que igual seguimos trabajando sobre la misma ciencia que tiene un gran componente racional, porque igual en el curso 2, o sea, en Bhushan, igual les vamos a entregar un libro de 600 páginas, tal como se hizo en Ratna, ¿cierto? Pero la aproximación cada vez va a ser diferente. Y en el caso de este segundo curso, entonces vamos a entrar desde un lugar del sentir, básicamente. Entonces, en preparación a eso, porque pues ya se aproxima el segundo curso que viene más o menos en ahora no recuerdo, más o menos unas 5 semanas, sí, sí o menos, perdón, en 2 semanas empezamos el curso. Me quedé 3 semanas atrás. En preparación al curso, lo más esencial es iniciar meditaciones profundas sobre el cosmos, si es que las habíamos dejado de hacer. Completamente abstractas, completamente
ilimitadas, completamente expansivas y que nos permitan empezar a comprender la realidad desde otra perspectiva. Bien, pero ahora, bueno, por supuesto, no vinimos solo a decirles, bueno, la idea es que ustedes mediten por las siguientes 2 semanas, ¿cierto? Sino que vinimos a hablar de aspectos más específicos. Pero a mí me gustaría empezar por preguntarles a ustedes, vamos a hacer una pequeña dinámica, ¿cierto? Para que no se me duerman, como siempre les digo. Algo muy sencillo, pero empecemos por esto. ¿Qué sucede? A ver, si yo les pregunto, cada uno de ustedes diga en 2 palabras la forma en la que describiría Yotisha. Pónganlo en un mensajito y vamos leyendo ahí en el chat ustedes qué nos van diciendo. O sea, 2 palabras. O sea, una palabra, coma, otra palabra. Solo eso. No escriban frases, no escriban retahílas, solo necesitamos ver 2 palabras. Yo voy leyendo un poquito, a ver qué dicen ustedes, qué se les ocurre. A ver, Alejandra Sevilla, guía, divina, luz, karma, autodescubrimiento. Ok, eso es como una misma palabra. Conocimiento, luz, encantamiento, revelación, luz, consciente, conocimiento propio. Mala influencia, creo que alguien dice. A ver, ¿lo leí bien? Sí, mala influencia, imagínense. Luz y conciencia, bueno, mucha luz, estrellas, mundos, alma, cosmos, conocimiento, espacio, acompañamiento y asistencia. Interesante eso. Conexión, autodescubrimiento, magia y autodestrucción. Qué interesante como somos tan diferentes, ¿no? Camino, conocimiento, claridad, destino, Shakti, Ma, vasto umbral, sabiduría evolutiva, introspección, cosmos, conocimiento divino, origen, volver, autorrealización, divinidad, proyección cósmica, guía del alma. Ok, se la valemos. Camino, luz, muchos autoconocimientos, ¿cierto? Camino, luz, matemática, geometría. Mire, Montse Padilla. Develar, guía, estructura, triple nivel. Supongo que quiso decir ahí, triple nivel. Presencia, Shakti. Bueno, precioso, ¿cierto? Entonces, estamos clarísimos, pues eso es. Listo. Estamos muy claros en lo que el Yotisha es. Y al final es una guía de acompañamiento con la cual cada uno de nosotros va a seguir avanzando a su propio ritmo y bajo su propio entendimiento de lo que es la experiencia humana. Entonces, muchos de ustedes pues ya han experimentado el impacto de los planetas bueno, todos lo hemos experimentado, pero ahora se han hecho conscientes del impacto de los planetas. Y ahora se hacen más conscientes de la forma en la que impactan aquellos que impactan fuertemente. Y ahora que, bueno, se nos puso de moda la serie de Shani, ¿ya la vieron todos? ¿O ya vieron unos cuantos capítulos? ¿Sí? Porque, claro, decir que ya la vieron toda, pues, o sea, imagínense, ¿cierto? Pero, y no para que nos quedemos ahora ahí metidos en lo que es Shani, pero claro, y pudiésemos, creo que nos va a tocar hacer solo un conversatorio de la serie de Shani, lo vamos a llamar así, conversatorio, 2 puntos, la serie de Shani. Pero una de los grandes, o sea, los primeros, yo siento que los primeros, es que no le quiero hacer spoiler a quienes no la han visto, entonces pues pueden taparse los oídos y yo les vuelvo a hacer caritas así cuando ya se pueden quitarlos, ¿cierto? Pero uno de las grandes enseñanzas de los primeros, no sé, 45 capítulos, ¿sí? Porque es lenta la serie, como Shani, es este sistema solar es preciado en todo sentido, porque fíjense que todos esos primeros 45 capítulos están diseñados para mostrarnos que Mahadev tuvo que formular toda una estrategia cósmica para poder inyectar en uno de los latifundios de esta galaxia una energía tan específica que fuese capaz de generar una máxima de justicia como algo que no se había visto anteriormente. ¿Estamos claros todos con eso?
Y todo eso, claro, que lo ponen un muchachito, ¿cierto? Que nació. Eso, bueno, ya cada uno le va a ir dando, ¿cierto? Le va dando la comprensión. Pero el punto es, el sistema solar en el que nosotros vivimos es preciado a todo nivel. Por eso, en principio. Porque hay una energía específica que es capaz de llevarte a un lugar de extrusión, de exprimimiento interno, que en muchos otros lugares, entendemos ahora, no vas a ser llevado. Y por eso las almas, en principio, quieren estar acá. Se pelean por estar en este latifundio cósmico. Y claro, y nosotros no nos acordamos de todo lo que nosotros pujamos e hicimos lobbying cósmico cuando estábamos en otros sistemas solares. No nos acordamos de esto para poder estar acá. ¿Sí? En gran parte por ese Shani. Porque sabemos, y claro, y obviamente sabíamos que ese nivel de tensión pues nos iba a pensar, a poner en situaciones incomprensibles, pero que al final el resultado para el alma iba a ser extremadamente beneficioso. E hicimos todo ese lobbying para poder entrar y entramos. Y entonces todos los que estamos aquí, pues algún mérito tenemos. De hecho, voy a volver a decir eso, no algún mérito, tenemos un mérito gigantesco cósmico como almas. Ahora, que se nos olvidó, bueno, es otro rollo, ¿cierto? Que uno entró y que no, que hay que trabajar, como siempre les digo, que hay que pagar las cuentas del agua y de la luz, y entonces, se me olvidó. Bueno, es otro rollo, ¿cierto? Pero sabemos que el correcto uso de las energías es la clave para la ascensión. Y Yotisha al final, ¿qué es? Es primero la revelación de las energías, la explicación de cada una de las energías en su pletórica cualidad, porque cada una tiene X cantidad de vibraciones que tanto hablamos, ¿cierto? Y el siguiente paso es, bueno, ahora conozco mi rango de energías, ¿cómo trabajo con ellas? Entonces vuelvo a hacer el vuelta a 360 grados, en dónde debemos estar nosotros como estudiantes, mirando la gama de energías y diciendo cómo trabajo con ellas en mi día a día, cómo trabajo con ellas para resolver mi rollo con mi papá, cómo trabajo con ellas para resolver mi sensación de menosprecio, cómo trabajo con ellas para perdonar aquello que me pasó cuando tenía 7 añitos y que moduló mi vida. ¿Cómo trabajo con ellas para? ¿Cómo trabajo con ellas para? ¿Cierto? Y si algo nos podemos llevar del curso de Yotisha Ratna, y si algo nos vamos a llevar del curso de Yotisha Bhushan, es una mayor intuición de cómo seguir trabajando con ellas. Pero ya con Ratna, ustedes yo creo que la tienen clara, porque es que, ¿cierto? Es tan natural y tan adénico en nosotros, es orgánico comprender, oye, esto me está pasando, situación se me reveló, la estoy experimentando y dices, entiendo que creo que es este planeta. Y lo sientes y dices, bueno, ¿y qué sigue? Pues nada, trabajar con ese planeta. Así de sencillo. Trabajar con ese planeta. No hay mucho más que eso. Al final del día es tan simple. ¿Sí? Entonces, claro, aludiendo a esa simpleza, yo todos los días me despierto como instructor y digo, bueno, nosotros sí hacemos la labor de recordarle al estudiante que el logro mayor está en la simpleza. O dentro de
las 600 páginas de información que entregamos, en algún momento le hacemos sentir al estudiante que esto es complejo. Y mi respuesta es que no sé, que a veces siento que sí, pero que también ojalá eventualmente el estudiante entienda que esto es más simple de lo que creemos, ¿cierto? Y en esa simpleza, cuando dotas al Yotisha de esa simpleza, entonces puedes trabajar con él y cargarlo contigo y llevarlo y que te cargue a ti por el resto de tu vida. Porque se vuelve simple, se vuelve sencillo, se vuelve orgánico, se vuelve natural, se vuelve parte de tu día. Si lo dotas de demasiada mecánica mental, entonces te estruja, te hace crear, te cuesta, te hace creer oye, que tienes que entrar en unos ciclos específicos de trabajo, ¿cierto? Digamos, en contra de tu propio flujo de vida y hace que lo puedas solo tratar de a ratitos. No sé si estoy demasiado abstracto de pronto. Hoy amanecí como un poquito así, vata, ¿sí? Entonces, bien, pero el punto es ese. Entonces, claro, obviamente en este caso, digamos, me fui por Shani para poder explicar un poco, ¿cierto? Lo que es el trabajo con energía. Pero así como, digamos, hay una serie de Saturno, asimismo, no les voy a decir hay una serie de Rajo, hay una serie de manga, ojalá, porque si no, bueno, cada una de 300 capítulos, ¿cierto? Pero ustedes sí pueden desglosar la serie o la información de lo que cada uno de esos grajas es. Y al final del día, el único lugar desde el de donde se puede realmente desglosar es desde el corazón. Todo lo que nosotros hacemos con esas 600 páginas de información, todo eso, todo al final es para motivarnos, ¿cierto? Estamos clarísimos en eso. Entonces, si quieren conocer mira, ahí Fran está preguntando que en dónde está la serie de Shani. Bueno, alguien pásele por ahí, si pueden, el enlace de YouTube. Y bueno, Fran, te veremos en 6 meses cuando termines los 360 capítulos, ¿cierto? Entonces, si estamos en el trabajo correcto, debemos entonces decir, bueno, ¿qué es Mangal? Sí, puedo ir a leer un poquito el apartado de Mangal, pero el resto de la información toda está acá. Bien. Entonces, primer punto, esencial, yo creo que bueno, ya lo dije, lo reiteré. Segundo punto, el estudiante en este momento debe estar entonces preparándose para comprender su carta. Estoy hablando del estudiante que se va a mover hacia Bushan en niveles de profundidad que les aseguro que jamás se ha imaginado. Porque el curso de Jyotisha Bushan, la palabra embellecimiento, ojalá, seguro que las hay ahorita, no se me ocurre, pero incluso a la palabra todavía le falta para lo que se puede llegar a presentar ahí. ¿Sí? Porque vamos a estudiar entonces algunas de las técnicas más importantes del Jyotisha. Y una de esas, se las digo de una vez, una de esas es Vargas, las cartas divisionales. En las cartas divisionales, para que lo sepan, es una de las grandes gemas de la humanidad, básicamente. Y es una de las grandes gemas del Jyotisha. ¿Por qué? Porque permite que sobre tu carta tú puedas aflorar información en diferentes fractales que te dan información de tu vida, de tu alma, de tu recorrido de alma, de tus varias encarnaciones, de lo que hiciste
súper bien, como diríamos, o no tan súper bien en otras encarnaciones. ¿De dónde metiste la pata? De lo que te llevó a hacer eso y lo que eso causó en ti. De cómo eso pudo haber generado distanciamiento o acercamiento al Padre Divino y a la Madre Divina. En qué momento te encuentras tú en tu recorrido de alma frente a ese propósito que viniste a realizar acá, en este latifundio cósmico. ¿Sí? Y esa técnica nomás es divina en toda su esencia. Y eso se entrega en ese segundo curso. Porque como estudiantes de Radna, pues entendemos que ya el tiempo de preparación post curso da para que ustedes se hayan dado un tiempo para comprender las energías y ahora puedan trabajar con la energía de otro o desde otra perspectiva, que es esa. Entonces ya vamos a dejar de trabajar con una sola carta. Vamos a trabajar ahora con muchas cartas. Si ya leer una sola carta les parecía complejo, ahora vamos a leer como 17 cartas en total, ¿cierto? Bueno, 16, ¿sí? Pero aparte de eso vamos a comprender cuáles son aquellas cartas que nos hablan de la esencia de nuestra alma. Cuáles son aquellas cartas que nos hablan de nuestro linaje cósmico. Cuáles son aquellas cartas que nos hablan de nuestro linaje y herencia genética y que nos relacionan o que nos hablan de nuestro karma familiar, que nos hablan acerca de nuestro trabajo esotérico en otras encarnaciones, que nos hablan acerca de la forma en la que comprendemos al cosmos y a la Madre Divina, que nos hablan acerca de la forma en la cual nos aproximamos hacia el logro y demás. Bien, entonces es una preparación para todo esto. Yo diría que dentro de Bushan, una de las grandes claves, por supuesto, está en Vargas, pero está en algunas de esas cartas, de las cuales vamos a hablar en su momento, ¿cierto? Pero además de eso, también vamos a trabajar con la ciencia de momentos. Es decir, aquella de la que tanto hablamos durante Jyotisha Radna. Oye, si yo quiero saber la forma en la cual o el momento en el cual es más auspicioso cósmicamente para mí iniciar una determinada actividad. Entonces, ahora van a tener los elementos para construir eso. El mejor momento en el cual yo entro a la casa que compré, o el momento más auspicioso para casarme, o el momento más auspicioso para iniciar un nuevo trabajo, o ¿sí? Toda esa serie de momentos auspiciosos han sido calculados y de hecho ustedes lo saben por Jyotisha Radna, que Jyotisha inicialmente empezó por ahí. Lo primero que hicieron los sabios védicos fue empezar a calcular los mejores momentos para en los cuales podían hacer sus ceremonias y su sadhana. Eso fue lo primero que hacíamos, y eso es muhurta, sí. Y más adelante fue que se desarrolló la ciencia de Hora, como la conocemos, que es la que se estudia en Ratna. Bien, entonces, bueno, vamos a estudiar toda esta serie de aspectos. Ahora, ¿qué sucede? Que muchos de ustedes, pues, algunas de sus preguntas van enfocadas hacia nakshatras.
¿cierto? Porque en Nakshatras, en el curso número 1, nosotros decimos, oye, bueno, construimos las primeras 3 variables, ¿cierto? Grajas, rashis y babas, y al final les decimos como, miren, por cierto, hay una cuarta variable, ¿sí? Que es Nakshatras, que es la que dicta la construcción adénica de nuestro planeta. Y todos quedan como, ¿what? ¿Cierto? Y después decimos, bueno, y se acabó el curso. Y todos, no, ¿cierto? Y entonces, ahora vamos a seguir con ese no porque resulta que en Jyotisha Bhushan, pues, si bien hablamos de nakshatras, todavía no es el momento para profundizar en ellos. Ya el próximo año va a venir un curso de nakshatras. Finalmente, ¿sí? Entonces, pero el punto es, ¿cierto? El punto es que sí vamos a hablar de nakshatras desde otras perspectivas para que ustedes sigan conociéndolos. Pero si queremos comprender lo que los nakshatras son, yo creo que con lo que más me quedo, y esto lo voy a ir repitiendo a lo largo de los siguientes cursos y demás, es, porque a mí me impactó mucho y creo que hablamos de esto hace unos meses, pero en esta película creo que se llama Contacto, la que es con Jodie Foster, Contacto, si no estoy mal, ¿cierto? Con Jodie Foster, ¿cierto? Ella logra, también tápense los oídos para quienes, ¿cierto? Ella se desarrolla un artefacto para poder viajar, ¿no? En el tiempo-espacio. Y ella logra hacer un viaje interdimensional, ¿sí? Y no sé si recuerdan esa escena, pero para mí, o sea, es que yo la vi hace como 6 meses y yo creo que todo el tiempo pienso en eso. Y cuando ella se encuentra con estos seres, ¿cierto? Que están en la constelación, que son de la constelación de Vega, pues de la constelación de Lira, la estrella Vega, ¿cierto? Que es Abhijit Muhurta. Esa película tiene tantos elementos, o sea, Dios mío, ¿cierto? Es Abhijit Muhurta o Abhijit Nakshatra, ¿cierto? El 28º Nakshatra, ¿bien? Y de eso vamos a hablar más adelante en el curso. El ser que se le acerca a ella le dice, bueno, bienvenida, estás acá, ¿cierto? Y ella le dice, pero yo cómo llegué acá. Y él le dice algo así como, tú recorriste una vía cósmica para llegar acá. Y este ser que es de Vega, que ya es un ser extremadamente elevado, ¿cierto? Que vive en un plano dimensional que nosotros pues, no comprendemos muy bien, le dice, pero incluso esas vías cósmicas, nosotros no sabemos quién las construyó, porque estaban acá desde mucho antes que nosotros populáramos esta zona. ¿Sí? Entonces ahora los traigo de vuelta a este planeta. Este planeta tiene vías cósmicas de conexión con la galaxia. Tiene avenidas, autopistas cósmicas, susceptibles de ser recorridas. Y adivinen eso qué es. Los nakshatras. ¿Sí? Es decir, el nakshatra no es solo el asterismo como tal, pero es el camino al asterismo. Bien. Carlos Montalvo dice, no hay mucho tráfico. Sí, no hay mucho tráfico. No en este plano dimensional. En otros hay más tráfico, ¿cierto? Pero no mucho en el visible. Entonces sí, a nosotros, como estudiantes de Jyotisha, nos corresponde empezar a recorrerlos. Bien. Entonces les pregunto, ¿con eso ya calmamos un poco más ansiedades frente a lo que son los nakshatras? ¿O los pusimos más ansiosos? Esa es la gran pregunta. ¿Sí?
Más ansioso. Laura Ligori dice, más, ahora quedé más ansiosa. Claro. Ah, sí, ve, ahí otra vez, mañana me voy a despertar diciendo, bueno, sí, bien, sí, eso, son los highways cósmicos, bien, que nos sacan del latifundio, pues del sistema solar, ¿cierto? Entonces, pero para eso hay que prepararse porque hay que conocer las Vargas y hay que conocer Muhurtas, ¿sí? Entonces es un recorrido que estamos haciendo. Y claro, tenemos que contarles de lo que viene más allá de lo que viene ahorita, que es Bushan, para que tengamos una visual de lo que estamos haciendo como ADN también, porque nosotros estamos construyendo ese ADN. ¿Sí? Entonces, claro, yo hablo un poco de nakshatras porque cuando estábamos diseñando el conversatorio, ¿cierto? Vimos que había muchas preguntas de nakshatras. Entonces, ¿cierto? Carolina decía, bueno, hablemosles un poco de nakshatras. Bueno, aquí estamos hablando un poco de nakshatras. También vimos que había muchas preguntas acerca de upayes. ¿Sí? Y claro, también, porque con upayes, es que el tema es que Ratna es como queda uno así en un suspenso con Radna y yo sé y yo me disculpo por eso, pero es que pues nos toca hacerlo así, ¿cierto? Porque de nuevo, con Upayes es algo similar, entonces les contamos grajas, rashis, babas, nakshatras y después les decimos, bueno, y todo esto se trabaja con Upayes y todo el mundo queda y les decimos, se acabó el curso. Ah, ¿cierto? Todo el mundo queda como, no. Entonces, igual, claro, es entendible que Upayes es, ¿cierto? Porque uno dice, bueno, pero ahora tengo todo esto, ¿cómo lo trabajo? Entonces, por eso les decimos, bueno, mire, o sea, la forma de trabajar, esto es un upaye, pero ustedes no le creen a uno hasta que uno no ponga el titulito ahí en el capítulo que diga upaye, ¿cierto? Mira, tú te sientas frente a las estrellas y miras las estrellas y eso es un upaye. Y entonces al final del curso todos preguntan, venga, ¿y qué upayes nos van a dar? Ya te lo dimos, tienes que sentarte frente a las estrellas y observarlas. Y entonces ya a los 2 meses vuelven y preguntan, ¿y entonces cuál es el upaye? ¿Cierto? Y es ese, ¿sí? Porque el primer upaye que ustedes tienen que hacer, si no lo han hecho, es sentarse frente a las estrellas y observarlas. Es que es acupuntura cósmica, ¿sí? Es decir, cuando ustedes se sientan en la forma en la que nosotros les enseñamos a sentarse en ese módulo 3, ¿cierto? Ustedes permiten que cada una de esas filamentos, filigranas cósmicas de luz toquen áreas de tu estructura y te empiecen a ajustar los pernos. Y cuando tú observas la estrella, estás diciéndole, ahora ponme la agujita aquí. Y empiezas a conectarte con esa estrella. Empiezas a decir, a ver cómo es esa autopista cósmica para allá. Y la estrella empieza a responderte y a darte información. Entonces les pregunto, ¿todos ya están haciendo ese upaye? ¿Sí ve? ¿Sí ustedes cómo son? Me toca ponerle, nos va a tocar en esas 600 páginas del curso número 1 poner una página 601 que diga acupuntura cósmica, upaye, 2 puntos. ¿Te acuerdas que te hemos dicho 20 veces que te sientes a mirar las estrellas? Bueno, siéntate a mirar las estrellas porque eso es un upaye. Ese es el primer upaye. Ese es el primer upaye. Además es elevadísimo a todo nivel. ¿Sí? No dejemos que la mente nos enrolle tanto con la idea de, hasta que no me den un mantra o no me den una práctica de no sé qué, ¿cierto? Entonces no me voy a sentir haciendo trabajo, porque en esa simpleza está una gran revelación cósmica. Bien. Obviamente, pues en Jyotisha Ushan vamos a hablar de upayes ya, ahí sí vamos a hacer un capítulo, un módulo de upayes y vamos a tratarlos de una forma mucho más profunda. Pero esperamos que para cuando lleguen a ese momento ya hayan hecho su trabajo de acupuntura. Bien. Entonces, en principio, pues este es el inicio del conversatorio, ¿cierto? A mí me correspondía, digamos, como abrir
conversando acerca de estos temas, muy genéricamente, ¿cierto? También me pidieron que hablara de astrología tropical, ¿sí? Porque aparentemente hay muchas preguntas acerca de astrología tropical. Y yo les dije, ay, la verdad me da un poquito de pereza hablar de eso porque yo creo que tanto se habla en el curso de Ratna, ¿cierto? Entonces, claro, al final me quedé como, bueno, ¿qué querrán los estudiantes saber de astrología tropical? Pues es otro lenguaje, ¿cierto? Es otro lenguaje que se puede estudiar y se puede recorrer en toda su extensión. Tiene otros elementos. Ahora, claro, nosotros siempre hacemos la salvedad de que si lo miramos con, ¿saben los diagramas de Venn? Esos que son como bolitas que uno dice, esta bola contiene a la otra y se junta con esta. Entonces, pero recuerden que Jyotisha es la ciencia madre siempre, en el sentido de que abarca el conocimiento general. Es decir, astrología tropical dentro de todo es una bolita dentro de Jyotisha. ¿Sí? Porque tú, pues, en Jyotisha vas a encontrar técnicas que no encuentras en astrología tropical, ¿cierto? Y obviamente tienes que reconfigurar tu estructura, pues, para poder ahora empezar a ver todo con un desplazamiento sobre la forma en la que estaba todo hace 2000 años, ¿cierto? Que es lo que siempre hablamos en, en el curso de Jyotisha Ratna. Pero bueno, pero el punto es, si estamos estudiando la forma védica también puede contemplar eventualmente, puede contemplar para quienes les gusta siempre pensar en los tres planetas que no mencionamos mucho, ¿cierto? Que son Neptuno, Urano y Plutón. Puede contemplar la inclusión de ellos más adelante, ¿sí? Pero desde una perspectiva diferente a la cual lo hace la astrología tropical. Pero para eso también hay que hacer un recorrido. Y de nuevo hay que comprender entonces tránsitos que también se estudia en Bushan y hay que comprender también las cartas divisionales. Y desde ahí puedes comprender entonces la forma en la cual este sistema solar desdobla sus fractales. O lo voy a decir de otra forma, el tipo de fractal que somos. Bien. Entonces, bueno, todo esto como una primera introducción, pues para saludarlos, para verles las caras, pues sabemos que hay preguntas específicas, entonces pues también vamos a hablar sobre ellas. En ese caso, de mi parte, no queda más que, bueno, saludarlos, me alegra tanto verles las caritas, siempre todos tan dispuestos. Y bueno, ojalá sigamos con este encantamiento. Creo que estamos todos clarísimos en que estamos tratando de construir algo que de todas las formas nos supersede, porque el plan para este continente, para este precioso y divino continente es que como ADN logremos recordar y reactivar la conexión con el cosmos desde el lugar que es y la integremos en nuestra civilización. Y sólo así entonces la civilización podrá elevar su frecuencia al lugar que realmente se necesita. Y todos los que estamos acá, de una forma u otra, somos un grano de arena dentro de eso, ¿cierto? Entonces, ese es el mayor motivante, que somos un organismo, que aquí todos somos estudiantes, y entre más apliquemos el Jyotisha en nosotros, más eso se va a asentar en estas latitudes. Bien. Entonces, de mi lado, pues ya le paso la palabra a Carolina, a Juan y a Pablo, que van a estar trabajando las preguntas específicas. Los saludo y
Nos veremos entonces en el curso de Hushan. Bien, bueno, Carolina, Juan, Pablo, saludos a todos. Namah Shivaya. Gracias. Namah Shivaya. Y bueno, como lo decía Santiago, vamos ahora a abordar algunas de las preguntas específicas que hicieron. Tratamos también de elegir unas preguntas que pudieran como abarcar varias de las dudas que ustedes tenían, porque vimos que en algunos casos pues se repetían, entonces tratamos de hacer una selección para poder dar unas respuestas em, pues muy completas que tocaran varios de esos puntos. Entonces, bueno, vamos con la primera pregunta. Si ahí, Pablo, nos ayudas a ponerla en pantalla para que todos la leamos, por favor. Listo, entonces esta pregunta em, la hace Francisco Carrión desde Ecuador y él nos pregunta, en los casos de lecturas de personas cercanas, ¿cómo se puede saber que uno está interpretando correctamente? Ya que hay factores emocionales que pueden influir. Entonces, bueno, nos pareció muy bueno también arrancar este espacio de responder preguntas con esta, que, porque es algo que seguramente nos ha pasado a muchos y sobre todo que desde Ratna pues empezamos a leer nuestra carta propia, pero que además pues el lugar, ¿no? O sea, arrancamos por ahí, leyendo la carta de nuestros familiares, de amigos cercanos o si tenemos pareja y pues nos encontramos con esta situación, ¿no? En las que probablemente nosotros mismos hacemos unas proyecciones sobre lo que sus vidas son porque los conocemos, ¿cierto? Porque tenemos una información y nuestro propio karma también filtra un poco eso y sentimos que la lectura a veces puede ser un poquito sesgada, ¿no? Y a veces también incluso hay algunos deseos inconscientes de proteger a la persona, ¿cierto? O de suavizar algunas de las verdades que uno está viendo también ahí o incluso justificarse. Entonces nos pareció muy importante también abrir con esta pregunta, entendiendo que es muy importante la honestidad, es muy importante también una neutralidad y sobre todo la autoobservación, ¿no? Como nos venía diciendo Santiago, pues que al final de esto se trata, ¿no? Como del ejercicio propio y lo que eso también va revelando y la información que nos va dando sobre nosotros mismos. Y quisimos también acá, bueno, hacer quizás algunas recomendaciones desde lo que ha sido nuestra propia experiencia, como para abordar este tipo de situaciones y una puede ser como la escucha muy activa del cuerpo, ¿no? Y de nuestras emociones. Y de ver que sí quizás aparece como una ansiedad, un miedo, ¿cierto? Una como necesidad de justificarnos demasiado, puede ser como una señal de que la lectura puede estar un poco sesgada y que es importante siempre tomarnos una pausa o meditar muy bien lo que vamos a decir antes de decirlo y entender también que pues es importante que nosotros como que estemos en una buena disposición para que la información que entreguemos pues tenga la menor cantidad de filtros posibles. Sabemos que siempre va a tener filtros, pero haciendo este ejercicio muy consciente de escucha interna, podemos aproximarnos a hacer una mejor lectura y también siempre que nos enfrentemos a esa situación, como apoyarnos muchísimo en ese lenguaje astrológico, ¿no? A veces cuando tratamos de sobreinterpretar las cosas o sobreanalizar las cosas, también perdemos como de vista como el objetivo, nos dejamos influenciar mucho como por estas cosas que estamos sintiendo. Entonces, si nos aferramos como a un análisis más objetivo, como de las, ahí estamos viendo, bueno, nos están compartiendo la pantalla. Em, si nos vamos entonces a ese lenguaje, ¿no? A lo que nos dice la carta, a ver las dignidades de los planetas, las regencias de las casas, los yogas, los tránsitos, si nos vamos a veces a esa información, en vez de tratar de sobreanalizar, también es muy útil como para estos casos. Y bueno, estamos acá, muchos se conocen a otros estudiantes, ¿no? Y eso también es un ejercicio que puede ser muy válido, ¿no? Como tratar siempre de buscar más referencias, de buscar como de alguien que tenga más de experiencia o quien tenga, con quien tengamos mucha confianza, como que nos dé su perspectiva y su visión de lo que nosotros estamos viendo en la carta y buscar también comprobaciones
desde ese lugar, ¿no? Entonces, los invitamos también siempre en los cursos a hacer como uso del foro o también, eso sí, tenemos compañeros como que también nosotros como que proactivamente podemos empezar a tener ese tipo de intercambios como para tratar de tener diferentes perspectivas, ¿cierto? Y bueno, siempre para ya terminar como de responder esta pregunta, em, entender que nosotros, pues, nosotros no tenemos un rol cuando o sea, haciendo nuestro ejercicio como astrólogos, empezando a hacerlo, no tenemos un ejercicio tampoco como de ser salvadores, ¿no? O de ser terapeutas, simplemente somos una guía y acompañamos ese proceso con mucho amor, con el corazón abierto, con mucha disposición y que a partir de ese entendimiento, pues también sepamos con mucha honestidad decir en qué, respondiendo qué tipo de preguntas, por ejemplo, no nos sentimos cómodos. Yo también haciendo pues mis 20 casos de certificación, tuve la posibilidad de hacerle la lectura a mi madre y claro, ella me empezó a hacer preguntas muy difíciles que pues fue interesante responderlas porque obviamente también, no sé, relacionado con sus hijos y conmigo, podría haber también algunas cosas ahí. Pero entonces me empezó a hacer preguntas sobre la posibilidad de tener hijos de sus hijos. Listo, le fui dando las respuestas, pero ya entonces, bueno, y mi salud y cuándo voy a morir. Ya vamos a ver ahora como un poco como también una pregunta que nos hicieron respecto a esto, pero también hay ciertos momentos en los que el resguardo es importante y también es importante saber, si bien que es importante entrar en como en esas oscuridades de la carta y no tenerle miedo como a entrar en esos lugares, pues también saber que si existe algún vínculo y simplemente hay una situación en la que nosotros no sabemos cómo entrar, es mejor también tomar distancia y no responder ciertas preguntas y pues que está bien, ¿no? Como veíamos, pues estamos en un ejercicio que es progresivo, estamos empezando y para esto se necesita también mucha confianza, autoconocimiento, entonces eso se irá construyendo. Entonces esta pues es la primera pregunta y podemos ahora pasar como con una siguiente pregunta que también está un poco relacionada como con esa exactitud que tenemos que ir generando nosotros como yotishis para poder hacer interpretaciones más adecuadas. Entonces, si nos ayudas también a proyectarla eso. Entonces esta pregunta nos Con la hace Alejandra. respecto, Ay, perdón. claro, no, por ahí también agregar que leer las lecturas, hacer una lectura de la carta de un familiar es algo que todos hemos experimentado, porque en la progresión que tiene Yotilla uno siempre revisa su propio Kundli, es lo que proponemos siempre, pero acto seguido, en la medida que uno va sentando el lenguaje astrológico, también uno empieza a ver las cartas natales de la familia, ¿no? Del núcleo familiar. Es como que se va generando una irradiación desde uno hacia el resto. Así que seguramente todos han pasado por esta experiencia de ver, como nos contaba Caro, la carta de la madre, la carta del padre, de la pareja, de los hijos, etc. Y es entendible bueno, que uno no se sienta igual, ¿no? Y sobre todo si uno lo compara cuando más adelante empieza a leer cartas de alguien que no conoce. Es decir, no es lo mismo leer la carta de un familiar que leer la carta de alguien que no es un familiar. En algún punto yo creo que puede ser una gran ventaja poder conocer a la persona y leer la carta de alguien que uno conoce. Sin embargo, también es cierto que pueden como detonarse cuestiones más de orden emocional o afectivo porque hay, por supuesto, una conexión afectiva con la persona si estamos viendo la carta de nuestra madre o de nuestro padre. Y es muy interesante cómo es como un espejo, porque no sé ustedes cómo se han sentido cuando han estado en esta situación, pero por ejemplo, si yo reviso la carta de mi hijo o de mi hija, inevitablemente voy a mirar a Surya y me voy a ver a mí en la carta de mi hijo, o voy a ver su casa 9 y me voy a ver a mí en esa carta. Entonces se genera un espejo y es importante siempre cuando uno trabaja con cartas de familiares poder como integrar esa información que viene de la carta del familiar, que uno se encuentra en la carta del familiar y volver también al Kundli propio y de esa manera tratar como de integrar el Kundli propio con el Kundli del familiar. Porque no nos olvidemos que el karma, que es lo que observamos en la carta natal,
es individual, pero también hay un karma familiar en esas elecciones que hace el alma antes de descender a estos planos. Entonces hay un karma familiar y por lo tanto hay cosas que están compartidas y que se observan en las dos cartas. Inclusive, ante un evento de vida de la familia, uno puede observar la carta propia y la carta de los otros miembros de la familia y ver qué pasa ahí. Porque el karma está compartido y también se puede decir, si hablamos de un karma familiar, que por ejemplo hay un dharma conjunto. Es decir, algo que le sucede a los miembros de una familia los activa individualmente y cada quien recorre sus experiencias, pero hay algo en común inclusive del Dharma, ¿no? Y es muy interesante y se pueden hacer conexiones, ¿no? Entre, por ejemplo, cómo están los Mahadayas de, por ejemplo, mi hija y cómo están mis Mahadayas y cómo están los Mahadayas de la madre de mi hija y ver qué está pasando y generar como esa unión y de ahí se pueden derivar muchas cosas. De hecho, se pueden derivar trabajos astrológicos en simultáneo, ¿no? Es decir, un payo para uno, un payo para otro, un payo para uno mismo. Y por eso es muy rico, ¿no? Lo que se puede generar de la lectura de un familiar, sabiendo que no se trata de, uno no se posiciona como el astrólogo que lee en un sentido así, en un flujo unidireccional, sino que también uno está involucrado necesariamente y es importante poder asumir este proceso, ¿no? Es algo muy, muy, muy rico. Quería acotar esto a la pregunta esta que estaba hablando Caro. Ahora podemos seguir con la siguiente pregunta que también viene como en esa línea. Entonces, Alejandra Zuleta nos dice, para determinar de forma más exacta los acontecimientos planetarios individuales, ¿cómo se calcula y qué aspectos se consideran para poder entregar una lectura fidedigna y lo más respetuosa posible? Ejemplo, un consultante quiere saber su expectativa de vida. También recibimos otras preguntas preguntando, valga la redundancia, sobre este tema. Entonces quisimos abordarla, uno, porque como decíamos, pues comparte como la intención de la pregunta anterior, ¿no? Y es abordar este ejercicio de lectura con la mayor responsabilidad posible y también sin perder de vista como ese encantamiento, ¿no? Que también está sobre pues ver el mapa estelar y el mapa de la conciencia que se abre ante nosotros cuando abrimos una carta natal y por eso también entender como ese rol que tenemos, como de dar mayor claridad y de dar como algún tipo de guía si se quisiera, pero entendiendo que la intención tampoco es generar como una predicción muy rígida, ¿cierto? O muy absoluta, sobre todo cuando estamos hablando de temas relacionados con la salud o con la longevidad, que sabemos que a veces surgen en las lecturas y bueno, hay que entrar en esos temas con mucha humildad, ¿cierto? Entendiendo que hay muchas técnicas que se necesitan de mucha práctica para llegar hasta ahí, eh, pero que nos podemos ir aproximando como de algunas formas sin necesidad de dar como algo muy específico, ¿cierto? Sino entender que si damos una respuesta, pues que sea para acompañar a la persona en su propio proceso de autoobservación, de evolución, de cuáles son de pronto como esas retos kármicos que se pueden presentar o esos cierres que se pueden ver también en la carta sin necesidad digamos, de ser muy fatalistas, porque de nuevo somos estudiantes y estamos aprendiendo también a usar esas técnicas. Y si bien en Bushan vemos cómo se empiezan a abrir mucho más y tenemos más herramientas para acercarnos a esto, ¿no? Como lo que veíamos ahora de las Vargas, las cartas divisionales, ¿cierto? O los tránsitos planetarios, Gochar o los periodos planetarios, los dashas, todo eso nos va a dar muchísima información y cuando se empiezan también como a cruzar todas esas variables, empiezan a verse estos temas como con mucha mayor claridad, pero pues estamos en un proceso de aprendizaje y no tenemos certezas tampoco absolutas de esto. Hay incluso una técnica, ¿no? La Yurdaya, que es un análisis de longevidad que ni siquiera se ve en Bushan, que es una técnica mucho más avanzada donde esto también se sigue develando muchísimo más. Entonces esto también
nos hace ver que pues estamos aprendiendo hasta ahora, estamos entrando como en esos temas y tenemos herramientas para verlo, como por ejemplo analizar los grajas regentes de las casas maracas, ¿no? De la casa 2 y la casa 7, o ver algún tránsito específico de Shani, de Mangal, de Rahu o de Ketu, o ver también la disposición del regente de la casa 8, ¿cierto? Sin embargo, lo que decimos, todas esas técnicas, más que predecir una- un tránsito, ¿no? del alma a otro plano, es importante entenderlos como procesos de cierre, como procesos de transformación y como un trabajo que se abre como con la persona para tener mayores aprendizajes sobre lo que su vida es, ¿no? Y ayudarlos como desde este lugar, como de mayor conciencia y de maduración, ¿no? De cada uno de los planetas. Entonces, un poco esa sería la manera en la que nosotros la abordaríamos, como con mucho respeto, entendiendo que todavía no tenemos todas las herramientas, que sí podemos dar luces, pero siempre como con una visión de em, darle a la persona como un entendimiento sobre su situación actual para que pueda conscientemente, con el uso de algún upaye, como em, mejorar algún aspecto que veamos como en desequilibrio o que pueda venir un periodo como difícil. Entonces, bueno, no sé si ahí Juan o Pablo quieran agregar algo más, pero eso es un poco lo que les queríamos compartir. Y si no, entonces vamos a la pregunta 3. De inmediato. Bueno, en este caso la pregunta 3 pues, eh, la voy a responder yo. Em, Bien, aquí está. Em, en este caso, pues, nos consulta Ana María Arquillo de España. ¿Cómo se interpreta el Dikbala de Chandra cuando está en Krishna Paksha? Y si la casa 4 Sinja, por ejemplo, el verse favorecida por las cualidades de la casa donde se ubica significaría que la haría menos maléfica. Y bien, en este caso, pues estamos ahora ante una pregunta que apela a la interpretación de una cierta condición. Y en primer lugar, pues lo importante es considerar ante todo que en este caso el ejercicio de interpretación pues es siempre una construcción paulatina que nosotros hacemos sobre las cualidades que observamos. Típicamente todos pues nos hemos, al encontrarnos con nuestra propia carta o quizás con la de alguien más, siempre nos enfrentamos a un primer momento como de incertidumbre, y de no saber quizás cómo es que podemos interpretar pues, las condiciones que estamos observando. Y bueno, esa sensación pues muchas veces de no saber pues viene precisamente de nuestra necesidad de inmediatamente establecer una interpretación, siendo que para llegar a eso, lo que tenemos que hacer en principio es ir considerando los antecedentes que están presentes ante nosotros. La construcción pues, de una interpretación es siempre algo paulatino, es algo que se va haciendo de a poco, y en la medida en que ustedes mismos han podido explorar sus propias cartas, verán cómo es que es un ejercicio que esto pues nunca termina realmente. Siempre estamos, y precisamente a través de la misma indagación, construyendo cada vez más una interpretación, por ejemplo, más profunda de la propia carta. Siempre estamos encontrándonos con aspectos nuevos que no hemos considerado sobre nosotros mismos. Y todo va a ir de la mano pues, de la propia autoindagación, del propio ejercicio de autoexploración que estemos llevando a cabo. Entonces, pues volviendo a lo que es la consulta, en este caso, Ana María nos consulta sobre Chandra y su condición de Digbara, ¿ya? Entonces, en primer lugar, pues, recordar que Chandra adquiere Digbala en la casa 4, ¿ya? Y que la condición de Digbala es una condición que nos refiere a la fuerza, a la potencia que expresa un graja
por el hecho de ubicarse en una cierta zona del cielo. Si bien la condición de Dikbala de Chandra se da en la casa 4, hay que considerar que, como todo, pues es una gradualidad. Vale decir, podríamos interpretar que gradualmente, en la medida en que Chandra se aproxima a la casa 4, comienza su frecuencia a manifestarse con más fuerza. ¿Ya? Y bueno, tenemos que entender que si bien esto en principio implica potencia, también está vinculado precisamente a lo que la casa 4 puede ser para Chandra. Tenemos que considerar también que la cualidad de las babas, por supuesto, está asociada, ¿no? De alguna manera a la naturaleza de los rachis, ¿no? Entonces la casa 4, pues, siendo lo que es, tiene algún vínculo con lo que cáncer, pues, precisamente las cualidades que cáncer puede albergar. Entonces podemos entender que siendo casa 4 una casa de vínculo, ¿no es cierto?, que refiere a nuestro interno, a nuestras relaciones, al vínculo con la madre, aquello que nos sostiene y que nos compromete al mismo tiempo, podemos ir advirtiendo que Chandra pues, se siente muy cómoda y se expresa por lo mismo con mucha fuerza en este lugar, ¿ya? Y, y bueno, en ese sentido, pues la consulta va sobre esta condición en cruce con el hecho de que Chandra se encuentra en Krishna Paksha. En Krishna Paksha la luna se encuentra en su fase decreciente y por tanto expresa cualidades que son contractivas, ¿ya? Y como tal, pues lo que podríamos considerar en principio de una interacción de Chandra en casa 4, en donde va a haber cierta comodidad, en donde puede ayudarnos a establecer cierta estabilidad, donde nos puede permitir, por ejemplo, tener una buena capacidad de autoconocimiento, de saber procesar nuestras emociones, de tener saber establecer vínculos sanos, por ejemplo, de conseguir felicidad, por ejemplo, saber establecernos en contentura. Pues se añade ahora como antecedente el hecho de que Krishna Paksha pues, va a generar tensión, sugiere que hay alguna forma de, quizás, no sé si decir conflicto, pero hay formas contractivas dentro de lo que puede ser el cuerpo emocional de la persona, ¿ya? Tanto porque la luna es significadora del cuerpo emocional, como también porque la casa 4, que es donde se está ubicando, reitera eso. Entonces, lo que corresponde en un ejercicio de interpretación pues, es ir considerando todos estos antecedentes y permitirnos que la interpretación comience a surgir, que comience a darse, pues, y como lo hemos podido experimentar en nosotros mismos, pues, con la naturalidad con que paulatinamente esto se va dando. Todos hemos podido ver cómo las cosas, pues, en su propio ritmo y en su propio tiempo, pueden ir surgiendo en lo que ha sido el trabajo que podemos tener cada uno de nosotros con nuestra propia carta. Entonces, aquí la consulta va eh, originalmente sobre cómo interactúan estas cualidades, ¿ya? Y aquí un elemento importante y que se vuelve también muy relevante en Buchan es que tenemos que saber hacer coexistir lo que pueden ser las contradicciones en la carta, ¿ya? Una luna decreciente pues, va a implicar que hay una naturaleza emocional un tanto conflictuada o que guarda inestabilidad, por ejemplo, en algún sentido. Y eso Dikbala pues no lo suprime, sino que nos indica pues que al mismo tiempo el cuerpo emocional, particularmente a través de la luna, tiene fuerza, tiene potencia en su expresión. Y por ende, pues podríamos imaginar, por ejemplo, si una luna contractiva nos puede generar ciertos problemas, sobre todo ubicada en casa 4, que refiere a nuestros vínculos, el que esté precisamente en condición de Dikbala en esta casa, pues da dinamismo a esto. O sea, si una luna contractiva genera estados melancólicos o genera conflictividad, el que esté en un lugar también fuerte para ella, pues le permite saber resolver esto. Permite que la persona quizás pueda comprender con relativa facilidad lo que le esté sucediendo, da herramientas y de esa manera pues permite lidiar con más facilidad sobre lo que la persona puede contener. Entonces, de esa manera podemos ir un poco lidiando las cualidades que vamos teniendo. Entonces, la idea aquí principalmente en un ejercicio de interpretación es que sepamos ir considerando todos los aspectos que esto tiene y saberlos acomodar, saber paulatinamente siempre, dándonos el respectivo espacio, saber hacer lidiar todas estas cualidades. Ella, por ejemplo, nos menciona qué pasaría si esto fuese en Simha, o sea, vale decir en Leo, si esta casa 4 fuese Leo. Y eso también pues, nos agrega más información, o sea, sobre lo que Leo es.
sobre una energía pues que es, en este caso, Leo tiene una gran capacidad para el liderazgo, ¿ya? Es un signo que en el cual es un arquetipo en el cual expresamos nuestros principios con fuerza y que puede quizás generar ciertas tensiones precisamente en lo que Leo considera son sus prerrogativas, en esa forma de ser pues eh, tan comprometida que tiene, y también en lo que son las relaciones con los otros. Entonces, ¿cómo se sentirá una luna en una constelación de fuego fijo? ¿Ya? Es el fuego para Chandra, pues puede ser siempre un poco incómodo, o genera cierto, quizás se genera un cierto temperamento sobre ella. Siempre, pues, todos estos aspectos tienen que ser contrastados con los otros aspectos que tiene la carta, de manera que no es posible sobre una condición establecer una lectura, pero sí nos podemos ir desde ahí con muchas ideas, ¿ya? Recordar también que si la casa 4 es Leo, la casa 3 es Cáncer, que es el signo que rige la luna. Y eso también le dota de ciertas cualidades. Vamos a tener entonces una luna que va a adquirir un poco más de energía, que va a tener impulso, ¿ya? Pero que también es referente precisamente a patrones inconscientes que naturalmente expresamos. Entonces, podemos quizás imaginar que, que la luna se vuelve un poquito más temperamental y que en un signo de Leo, que es pues, un signo con mucho realce, con un fuerte sentido de la dignidad, pueden darse tendencias quizás un poco al orgullo en lo que son los vínculos. Y eso nos puede permitir entender quizás sobre qué podría ir la contractividad de una luna en Krishna Paksha, ¿ya? Y de esta manera, pues, lo adecuado es ir considerando precisamente cada una de las cualidades que vamos observando y saberlas congeniar, saberlas conducir, ¿ya? Y ante todo, siempre, pues, como ya he dicho varias veces, darnos espacio, permitirnos asumir que siempre que abordamos una lectura, partimos desde un punto de quizás de desconocimiento y, y los primeros pasos que tenemos siempre con una carta, pues pueden ser un poquito abrumadores porque no sabemos quizás por dónde agarrarla. Y nada, pues en lo que puede ser mi experiencia personal, pues es siempre muy nutritivo recopilar simplemente los antecedentes sin mayor pretensión y luego permitirnos pues que el conocimiento y la interpretación surja. No sé si alguien quiere hacer algún comentario al respecto o podemos pasar con la siguiente consulta. Creo que podríamos ir sobre la siguiente pregunta que también está un poco relacionada con la interpretación y vamos a ver cómo específicamente algunos, pues sí, un caso muy puntual también que se refiere en esa pregunta, que también nos habla un poco de la interpretación, ¿no? Entonces, acá vemos de Soraya Pérez desde Italia que nos pregunta. Bueno, mi pregunta general tiene que ver con los efectos de la retrogradación de un planeta maléfico y que está además en su rashi de debilitación. ¿Cuáles son los casos en los cuales esto generaría un efecto extremadamente benéfico? Y nos da como la situación de su cumbre particular, en donde nos dice que tiene a Marte retrógrado en conjunción con la Luna y con Rahu, y todos se encuentran en Pushya Nakshatra, en, en Karka, ¿no? En Cáncer, y nos dice que, bueno, esta información hoy es precisa porque estoy en el Mahadasha de Mangal. Entonces nos dice también cómo interpretar conjunciones de 3 o 4 planetas y drishtis, ¿no? Y quisimos también seleccionar esta pregunta porque varias de sus consultas iban en torno a esto, a cómo analizar esos espacios en la carta que se ven como con mucha influencia planetaria, conjunciones de 3 o 4 planetas, a veces en el Lagna o en otras casas, y que además reciben drishtis. Y quisimos por eso también abordar esta pregunta para, bueno, para dar un poquito de claridad, de nuevo, desde lo que ha sido también nuestra experiencia. Entonces, bueno, primero como para resolver esa primera parte que veíamos de los planetas retrógrados, normalmente pues esto indica que el planeta, ¿no? Como que no se expresa de una forma muy directa ni externa, ¿no? Sino que los efectos como que tienden a ir hacia adentro, como que se vuelven más subjetivos, como más introspectivos y, y son muy intensos como internamente, ¿no? Sobre todo como verlo desde ahí, ¿no? Como desde el aprendizaje o el tipo de aprendizaje que nos trae un planeta retrógrado. Y esto hace también, en el caso de Soraya, entonces que Marte se vuelva un planeta muy potente como a nivel psicológico o a nivel kármico,
ya que sus lecciones como que tienden a vivirse con mayor intensidad, ¿sí? Como en el plano interno, se tiende a sentir mucho cuando se ven activados y sobre todo si ella se encuentra en este momento en un Mahadasha de Mangal, pues seguramente ese karma que vino a entregar Marte, es todo el periodo en el que va a proliferar, ¿no? Y esas pruebas relacionadas con este karma, pues van a emerger. Entonces, vemos que un Marte retrógrado, por ejemplo, podría no manifestar como esa energía de combatividad, de coraje, de agresividad de una manera muy externa, ¿no? Muy directa, sino más bien se podría manifestar como una voluntad, como interna, muy intensa, así como también una capacidad de autoobservación o quizás también como esa sensación de sentir como una lucha interna muy profunda. Y si bien, obviamente, para trabajar eso, ¿no? Hay que hacer un trabajo muy consciente, seguramente activar algún upaye. Nos está diciendo de entrada un planeta retrógrado y sobre todo, como lo vimos en Cáncer, que es un lugar de debilitamiento, que hay un karma importante para trabajar, en este caso por parte de Soraya, con ese planeta, ¿cierto? Y partir desde lo simple, estamos como abriendo todas esas posibilidades. Y luego entonces si le sumamos como esta condición de debilitamiento, ¿cierto? De estar en nicha, entonces vemos también que seguramente esto le quita posibilidades a Mangal de expresarse de una forma armónica como en el mundo externo, ¿no? Que va a estar muy limitado para poder expresar de una manera eso fluida, como todas estas cualidades de disciplina, de coraje, de combatividad y puede incluso llevar como o sea, bueno, uno estamos viendo que pues igual es fuego y nos está hablando siempre de una capacidad de transformación, de una capacidad de evolución, pero seguramente va a haber como una frustración, ¿cierto? Como una incapacidad de demostrar todos esos sentimientos que seguramente podrían como expresarse en una ira contenida, quizás, ¿cierto? O en unos impulsos que se contienen mucho, que se reprimen mucho, o quizás como expresar algunas reacciones de una manera como muy defensiva, pero una de las cosas que también nos menciona Soraya es que todos estos planetas, ya vamos a ver que pues empezamos por Mangal, que es lo que más nos llama la atención, ¿cierto? Porque se encuentra retrógrado y además en su signo de debilitamiento y por eso en esta triple conjunción pues empezamos como a analizar ese planeta porque es el que más llama la atención, ¿cierto? Pero ya nos dijo que los tres planetas estaban en Pusha Nakshatra, ¿cierto? Que es una nakshatra regida por Brihaspati, ¿cierto? Y todo esto pues al final nos habla como de una posibilidad de Disculpa, Carolina, redirigir. Sí, dime. está regido por Saturno. Está regido por Saturno, sí. Sí, Exacto, que le da, perdón, que es como precisamente el que le da como esa cualidad de servicio, de nutrición y de entrega al signo de Cáncer. Así es, gracias, Pablo. Entonces, vemos también que si todos esos planetas están en esta nakshatra, esa energía se puede redirigir hacia el servicio, ¿sí? Se puede redirigir como hacia la entrega, hacia la disciplina espiritual. También se podría activar como hacia ese lugar. Sin embargo, pues esta conjunción de Chandra y de Rahu es una conjunción que puede ser un poco intensa, ¿no? Emocionalmente. Y normalmente también puede generar como mucha confusión o mucha inestabilidad mental también. Y sobre todo si se está activando, o sea, si está pasando por el Mahadasha de Mangal, ¿cierto? Esto puede estar más activo, esto estará más activo por esa conjunción como tan cercana, porque todos están en el mismo nakshatra, ¿cierto? Entonces, vemos que es un periodo donde, o sea, toda esta conjunción nos habla de que puede ser un periodo en el que las emociones se vuelvan demasiado abrumadoras y digamos que llama a procesar esas emociones como con mucha mayor conciencia, hacer un trabajo muy intencionado como en esto para explorar lo que trae, que si hablamos de Chandra, si hablamos de Rahu, pues también nos podrían estar hablando como de explorar más profundamente como el inconsciente, por ser esa nakshatra, pues explorar mucho más o redirigir eso mucho más hacia la devoción, hacia una entrega mayor, ¿cierto? Entonces, un poco lo que vimos fue como una progresión en la que fuimos como viendo y sintetizando de una manera como muy simple al final este tipo de conjunciones que información nos pueden traer, ¿cierto? Pero
sí son complejas, sí son potentes cuando vemos 3, 4 planetas en una casa o a veces más, pero la aproximación sería como un poco como les dijimos, entender las fuerzas, cuáles de sus planetas están en una mejor dignidad o no, si están en su propio signo, exaltado o en debilitamiento, si hay algún planeta retrógrado o combustionado, ¿cierto? Y después también empezar a ver la relación entre esos planetas. Entonces, por ejemplo, en este caso, vemos que Marte y la Luna tienen una naturaleza muy opuesta, ¿cierto? O sea, Mangal es fuego, la luna es agua, y eso ya nos está hablando como de cierta tensión. Y además el hecho de que Rajo esté ahí, que Rajo es como que todo lo que lo que toca lo distorsiona un poco, ¿no? Y genera como esta confusión. Entonces, seguramente esto también nos va a dar más indicios y en Bushan también empezamos a analizar algunas amistades que no son las amistades naturales, sino las amistades temporales y esto también nos abre como o sea, otro, digamos que campo de juego con muchísimas otras variables que nosotros podemos entrar a explorar. También podemos ver eso como el nakshatra y también podemos ver cada planeta involucrado en esa conjunción, qué casa está rigiendo. Eso también nos va a dar un poco de luces sobre qué áreas de la vida están presentando esas tensiones o esas energías muy contrapuestas, ¿cierto? Que también nos va a dar bueno, eso, más información. Y al final también podemos ver cuáles son los drishtis que está recibiendo esa zona, para ver si hay algo que nos genera como una comprobación o si hay una corrección que de pronto tenemos que hacer o qué tan maduro, digamos, que vemos como esa conjunción para que podamos ver cómo trabajarlo, sí, pero al final, cuando hay tantos planetas en una sola zona, nos invita a trabajar profundamente y nos va a hablar como de un karma importante por resolver y por iluminar y normalmente suelen ser como un planeta como que tenga una gran influencia en esta conjunción, por ejemplo, puede ser como un buen lugar para determinar un upaye si vemos pues, que está relacionado con otras áreas de la carta. Entonces, bueno, sabemos que se necesita práctica también para lograr entender un poco más estas conjunciones, que es bueno como irlas, digamos que separando y cogiendo de pedacitos y de pronto como mirarlas y después de pasado algunos días como volver a ellas, porque siempre se sigue revelando como más información. Pero bueno, creo que el gran mensaje también de este espacio es como confiar en esa progresión que vamos teniendo y en la intuición que también se va despertando en cada uno de nosotros. Y bueno, podemos pasar también a la siguiente pregunta, Juan. Muy bien. Mientras tanto, decir que, bueno, estas preguntas de interpretación son importantes porque se van uniendo las variables y en Bushan va a haber más técnicas que al principio puede ser que sea como medio abrumador en el sentido que parece que se complejiza, pero luego, como decía Santiago al principio, y como estaba diciéndonos recién Caro, en la medida que uno toma como cierta distancia de la cosa más analítica y se pone de un modo más intuitivo o meditativo, se torna más simple de lo que parece. Es decir, lo que en un principio parecía complejo y hay que analizarlo y eso está bien, la información entra en nosotros y luego en un segundo momento las cosas se acomodan y uno vuelve a ver la carta y ve algo que antes no veía. Eso es algo muy lindo y bueno, se va logrando por supuesto con la práctica. Sí, por mi parte, pues recordarles que en el libro de Ratna hay una sección hacia el final del libro en donde se muestran, pues, de forma general algunas ideas sobre lo que pueden ser las conjunciones de los planetas. ¿Ya? Eso, pues, puede servirles mucho como orientación, porque uno, pues, ante todo siempre tiene su cebo sobre las variables, en este caso, dada una casa, un planeta, un signo, uno, pues, quizás retiene ciertos aspectos de esto y se olvida de alguno otro, entonces, y más en lo que puede ser una combinación, puede ser también siempre útil. También dentro de las consultas que hemos recibido, pues también recibimos consultas muy orientadas, por ejemplo, a la naturaleza de los nodos, y que claro, pues sus formas de ser pues siempre nos causan mucha confusión, o sea, al ver el caso que nos compartían,
eh, uno puede pues, ver pues, que hay una gran activación en la constelación de Cáncer, más aún cuando todo está en pucha, que como indicaba Carolina, pues es el signo que da ese dinamismo de nutrición a este signo que es Cáncer. Entonces, dentro de eso, pues, que esté Rahu, que esté Marte en este lugar, pues habla también quizás de, hay, son variables que son muy agresivas típicamente. Y eso se encuentra pues con una luna que es precisamente receptora de muchos de nuestros contenidos, que es precisamente una variable muy sensible. Y ante todo, pues la presencia de Rahu siempre genera confusión, siempre nos enfrentará a experiencias que pueden ser muy dicotómicas, muy duales. Podemos a través de Rahu experimentar mucha ambivalencia. Y precisamente Rahu pues rige Maya. La naturaleza de Maya es la medición, y nos lleva un poco, precisamente en su confusión, a desorientarnos, porque al contemplar lo que pueden ser nuestros propios contenidos, pues nos perdemos un poco, no sabemos quiénes somos y así. Sí, por ejemplo, puede haber un gran impulso de conexión, de búsqueda, un gran impulso maternal, pero al mismo tiempo puede haber de repente dentro de todo mucha frialdad, por ejemplo. Y esas experiencias tan fuertes o mucha agresividad, por ejemplo. Y estas experiencias nos pueden confundir porque dentro de lo que puede ser la naturaleza de Rasgo, la naturaleza de Maya, está esa fuerte necesidad que podemos sostener desde nuestra inconsciencia de establecernos sobre nuestro registro. O sea, como por el hecho de sostener una experiencia soy alguien y cuando sostengo la experiencia contraria soy otro. Y eso es parte de la desorientación. Entonces, siempre estas combinaciones, sobre todo cuando vemos variables tan agresivas y tan contrapuestas también dentro de lo que es la sensibilidad, la agresión, la insensibilidad de rasgo, es siempre el cuidado y la distancia de entender que aquí hay un aspecto muy importante en la vida de esta persona y que hay que, en este caso, pues, saber comprender dentro de lo que eso marca. O sea, puede haber un fuerte impulso maternal y eso pues también, por lo que se ve, arrastra también otras formas que la persona pues tiene que ir dilucidando eh, adecuadamente. ¿Ya? Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente consulta, que sería esta. ¿Cómo hacer con las personas que no saben su hora de nacimiento? Y luego hay una pregunta asociada, ¿no? Pero bueno, con respecto a eso es algo que también uno frecuentemente se encuentra. Lo más típico que puede pasar, que seguramente les ha sucedido, es encontrar que uno no sabe cuál es el lagna de la carta, ¿no? Porque el lagna sabemos que cada 2 horas cambia en la medida que va ascendiendo por el este la constelación, que es justamente la que marca el lagna, pasan 2 horas y cambia. Pero hay algunos ascendentes que se ubican en una zona limítrofe. Por ejemplo, supongamos que hay una carta que tiene, no sé, el ascendente dentro de los 2 grados de Simha, ¿no? Entonces, siempre es válido preguntarse qué hubiera pasado si la hora fuera unos minutos antes, ¿no? Entonces la persona tal vez sería Carca, sería Cáncer. Y siempre está bien hacer ese cuestionamiento y revisar. Y siempre uno va a ir a tratar de comparar esos dos lagnas. Entonces hay una serie de preguntas que uno tiene que hacerse. Así empieza la rectificación. Tratando en grandes líneas, ir como acotando la incertidumbre. Una cosa es cuando alguien no tiene ni idea a la hora a la que nació, que obviamente es eso más complejo, o cuando uno tiene una idea aproximada, entonces hay que jugar con los tiempos y ver dónde se sitúa el ascendente, ¿no? Siguiendo con este ejemplo de si hay una incertidumbre acerca de si el ascendente está en Cáncer o en Leo, lo que hay que hacer es, primero, conocer bien a la persona. Es decir, ahí es un caso donde es una ventaja que la persona sea alguien cercana, porque hay que conocerla bien para hacer una rectificación. Es algo muy importante. Si uno no lo conoce, lo tiene que ir conociendo y la rectificación va a ser todo un proceso. No sé si a alguien le pasó que tiene su lagna en una situación así y uno mismo tuvo que hacer ese ejercicio. Entonces, lo que hay que hacer es preguntarse si la persona se identifica más en líneas generales con
por ejemplo, el Rashi Karka o con el Rashi Simha, ¿no? En líneas generales, porque son dos constelaciones totalmente distintas. Entonces no es lo mismo el ascendente que va a marcar la personalidad, como sabemos, a nivel de los rasgos, pero también a nivel físico. Entonces poder saber si uno es más Cáncer o Leo. Eso ya va a dividir aguas en un sentido. Y seguir ampliando y seguir preguntándose, por ejemplo, acerca de el Lagnesh, es decir, el planeta que rige el, el- ese ascendente. ¿Cómo está la luna? ¿No es cierto? Si uno fuera, por ejemplo, Cáncer como Lagna, ¿cómo está la luna en ese Kundi? Y si uno fuera como Lagna Simha, ¿cómo está el sol en ese Kundi? ¿No? Y eh, igualmente, ¿qué es lo que pasa con el padre, en el vínculo con el padre, siendo que el sol es el regente del ascendente, o qué es lo que pasa con el vínculo con la madre, si es que la luna es el regente del ascendente, ¿no? Hay como que ir haciendo esa comparación e ir viendo, en definitiva, qué es lo que cuadra más. También es importante ver el Mahabhuta, el elemento del Rashi, del Lagna, porque no es lo mismo expresar fuego que expresar agua. Eso es algo muy, muy contundente también. Así como hacer el análisis, recuerdan, de cadenas de regencia para ver cuál es el dispositor del Lagna. Entonces, no es lo mismo el dispositor, hay que analizar qué pasaría cuando el dispositor es un planeta en un caso y cuando el dispositor es otro planeta en ese caso. Y cuando uno analiza los dispositores del Lagna, es importante ver ahí cuál es el dosha de ese dispositor, porque eso va a hablar mucho de la constitución de la Prakruti, es decir, desde el punto de vista ayurvédico, eso también suma para saber si la persona es más hacia un Lagna o hacia otro Lagna. Y después hay que tener como contrastar las dos posibles cartas y ver, por ejemplo, qué sucede con las casas Dushtana. ¿Recuerdan el sistema de casas Dushtana? Las casas más complejas, más difíciles, como la 6, la 8, la 12. Entonces, ver en un caso de un Lagna cómo están las Dushtana y versus el otro Lagna y ver si las dificultades de la vida cuadran más para uno o para otro. Y en la misma línea, ver si los planetas que entregan bendiciones, los planetas benéficos, Júpiter, por ejemplo, cómo está en uno y cómo está en otro, dónde se sitúa. Son todos elementos que van sumando y van haciendo que uno vaya como inclinándose más hacia un ascendente o hacia otro ascendente. En líneas generales, luego lo que hay que hacer hay una serie de técnicas que incluyen, por ejemplo, las cartas divisionales, que hoy mencionaba Santiago, que con eso también uno puede ir reduciendo el margen de incertidumbre cada vez más. Y eso es un elemento que también se utiliza para la rectificación. Y el otro elemento que se utiliza para la rectificación es saber los periodos planetarios, es decir, los dayas, los subdayas. Entonces, ante un evento de vida que haya pasado, por eso es importante registrar eventos de vida significativos, cuando, por ejemplo, no sé, uno se graduó, o cuando uno se casó, o cuando uno se separó, o cuando uno tuvo un duelo importante, o algún evento muy crucial en la vida de la persona, que sabemos cuándo ocurrió en el tiempo, bueno, ver cómo se dan esas combinaciones de periodos y subperiodos y analizar la carta natal, y eso también permite rectificar, ¿no? Son varias cosas que hay que ir haciendo, pero la clave es tener mucho conocimiento de la persona como para ir generando esa precisión acerca de la obra. La siguiente pregunta que estaba conectada con esto, ¿querés leerla, Pablo? O ubicarla y así la leemos. La siguiente pregunta decía algo así como, ¿qué pasa si uno consideró una hora y en función de esa hora hizo un trabajo con ciertos planetas, ¿no?
y después eh, resulta que tenía otra hora. Después se da cuenta que la madre le dice, no, vos naciste a tal hora. claro. Nos dice Jacqueline Corsino. Claro, en este Men, caso pues, es un caso muy particular, o sea, muy especial porque típicamente alguien puede tener algún margen de horas o de minutos, pero típicamente podemos conocer el día. Y en algunos casos no es así. Y claro, eso pues es todo un desafío, en este caso para la persona que nos comparte este caso, y claro, hacer hincapié un poco en lo que ella nos comenta, que dice, podría afectarme de manera negativa o crear un desbalance de energía, que los navagrajas con los cuales he estado haciendo trabajos de sadhana, sin ser ellos los que realmente me corresponde trabajar en lo interno. ¿Ya? Y aquí, pues, esta consulta, pues, nos llamó mucho la atención, y nos permite un poco aclarar para la tranquilidad de Jacqueline, que, bueno, que ante todo, pues siempre los trabajos pueden estar sujetos precisamente a la experiencia de conciencia que uno ha tenido, ¿ya? Y que bueno, o sea, por ejemplo, si ella trabajó con algún planeta en particular sobre algún tema que ella ve en su vida, ahí pues no hay kundli, no hay técnica ni configuración que valga, que pudiese poner en duda lo que la experiencia de conciencia de cada uno es. O sea, y nunca pues va a estar de más, o podría estar mal o ser inadecuado, precisamente disponernos a trabajar en conciencia para saber abordar los temas que estamos viendo, tenemos pendientes. Por supuesto que el no conocer con certeza nuestra carta nos disponen un desafío, y probablemente pues mucho de lo que podamos haber interpretado pues puede que no sea así. Sin embargo, lo que el trabajo pues con los Navagraha y el trabajo espiritual en sí mismo significa y configura, pues nos permite comprender que nunca habrá propiamente tal un problema. En el curso de Buchan se abordan otras formas de upaye, y la mayoría de ellas, pues, el resultado siempre va a ser positivo, naturalmente. Sobre todo si, como señalo, este está sustentado sobre la experiencia de conciencia de la persona. En el peor de los casos, hay algunos upayes específicos que lo que podrían, pues, precisamente generarnos quizá algún conflicto, porque podrían activar, por ejemplo, la frecuencia de un planeta. Y si esa frecuencia representa conflicto, pues nos traería entonces quizás algún conflicto, pero aún siendo así sería nuestro propio conflicto, ya que todo lo que nos estamos brindando y todo lo que estamos experimentando, pues, y podemos precisamente a través de esta ciencia distinguir, es nuestro propio registro, son nuestros propios desafíos. El mismo hecho, por ejemplo, de no poder conocer con exactitud el día o la hora de nacimiento es parte de eso, y es parte del juego al que estamos sujetos y en el que nos hemos adentrado al estudiar esta ciencia. Y eso nos permite, pues, precisamente una revisión. Entonces, ante todo, Jacqueline, pues, que se quede muy tranquila porque todo el trabajo que ha hecho, pues, es ley, es acción, ¿no? Y vale, siempre vale. Y bueno, si es que no ha hecho el curso de Buchan, o bien si lo ha hecho y conoce un poco en más detalle los países, ella podrá saber en este caso lo que podría significar o no un desbalance, pero ante todo, pues, mucha tranquilidad, ¿ya? Bien, entonces estaríamos pasando ahora a la última consulta, que sería, en este caso, nos hace también, que nos la realiza también Ana María Arquillo. Ella dice, pues, cómo se determina la prakruti en el Kundalini. En el curso de Ayurveda, Bárbara nos habló de que es la misma información que puede leerse desde Yotish y desde Ayurveda, pero me he dado cuenta que no sé verlo en mi Kundalini, ya que en mi carta predominan Priti y Yalas Mahabhuta y mi Prakruti es Pitta Vata. aquí lo que hay que tener presente es, que nos dice Ana María, que sí es cierto, uno puede ver en la carta natal, puede determinar la Prakruti, ¿no? Sabiendo que la Prakruti es la constitución dóshica, es decir, las bioenergías que determinan nuestra configuración original en esta encarnación. Entonces, esa información, por supuesto que puede encontrarse en el Kundli. Sin embargo, a veces no es tan sencillo porque hay que conocer bien las potencias y las energías de los planetas y de los rashis.
y hacer como una distinción fina entre que una cosa es el Mahabhuta, el elemento, y otra cosa es el dosha. Y a veces no es tan lineal, no es una cosa matemática exclusiva que uno diga, me fijo esto, me fijo esto, me fijo esto, entonces mi prakruti es esta. Hay que saber integrar la información. Entonces, lo que uno siempre hace en general es, o como decíamos hoy, el Lagna da mucha información de eso. Entonces, el dosha del Lagna ya es algo que siempre hay que observar para saber la Prakruti. Hay algunos Lagnas, algunos signos que es más claro cuál es el dosha. Por ejemplo, hoy hablábamos de Cáncer, el dosha es Kapha, hablábamos de Leo, el dosha a que expresa es Pitta. Pero hay otras constelaciones, como por ejemplo Acuario, Kumbha, que expresa, uno diría, bueno, aire fijo, el dosha sería Vata, pero en realidad justamente esa cualidad móvil lo que hace es que el dosha asociado a Kumbha sean configuraciones mixtas, es decir, Vata Pitta o inclusive Pitta Kapha, es decir, no que predomine un dosha específicamente, ¿no? Entonces, cuando estamos analizando a Kumbha, hay que saber que el dosha que va a sugerir es que sea una configuración mixta. La otra constelación que también hay que tener ciertos reparos es Makar, porque Makar, si bien es una constelación de tierra, la tierra tiene una cualidad de mucha resequedad. Entonces, el dosha que se asocia a Makar es Vata, no es Kapha, ¿no? Que es lo que uno por ahí pudiera pensar si se remite solamente al Mahabhuta. Entonces, hay que observar en parte eso, el dosha del Rashi, el dosha del regente, del planeta que rige el Lagna, porque por ejemplo, no sé, para Danu, el dosha asociado es Pitta, pero el regente, que es Brihaspati, tiene otro dosha, ¿no? Que es Kapha. Entonces ahí ya sabemos que hay un componente Kapha y un componente Pitta para el caso de los que son Danu Lagna. Y hay que ir así sumando información. La otra información importante que hoy también justo mencionó es el dosha del dispositor del Lagna. Eso también trae información. Y uno igualmente considera estas tres variables, pero también puede ser que, no sé, el ascendente sea Leo y el dispositor del ascendente sea, supongamos, Mangal, y el regente de Leo es Surya, entonces ahí se ve como que es muy Pita, y probablemente uno diga, bueno, la constitución es Pita, pero uno observa el Kundli y se da cuenta que en Makar o que en Cáncer están Brihaspati y Chandra. Entonces, el hecho de que estén Brihaspati y Chandra en Cáncer va a hacer que haya mucha presencia de Kapha también. Entonces, ahí también hay ciertas cosas que no se pueden dejar de ver, ¿no? Y uno tiene que integrar toda esa información y decir, bueno, los doshas predominantes son estos. Y saber que eso hay que integrar, discúlpenme, hay que integrarlo con el resto de la información, ¿sí? De la salud de la persona. Por mi parte, agregar en este caso que otro factor que puede influir en este caso en cuanto a lo que es el dosha de una persona es también los dachas, ¿ya? Si entramos en un dacha, vamos a tener que que en este caso la influencia de un planeta se puede acentuar en nosotros. Y eso también puede llevarnos a cambios, por ejemplo, en lo que puede ser nuestra contextura, nuestro físico, nuestra salud. Y ese es otro también elemento a considerar. Y claro, dentro de todo está este cruce, por ejemplo, entre Ayurveda y Yotic, que es un poco ver el dosha de la persona en una carta, pues no es algo que esté un poco considerado o abiertamente contemplado dentro del alcance tanto del curso de Ratna como de Uchan. Pues sería como esa tarea para alguna charla, para algún tipo de taller, profundizar sobre eso. Y es también, como nos señalaba Juan, pues algo un poquito complejo, se requiere ver varios factores, pero requerirá también conocimiento
sobre lo que es Ayurveda para poder ir guiándonos. Entonces, no es algo quizás tan inmediato, pero sí nos pareció pues, muy pertinente también considerarlo porque es una consulta que habitualmente surge tanto en los cursos de Randa como en Buchan sobre cómo acercarnos a este aspecto nuestro propio. Eh, y bien, en este caso, pues, ya con esto, estaríamos quizás en este momento cerrando un poco este encuentro, eh, agradeciéndoles pues por haberse dado el tiempo, por haber participado. Nos pasamos pues ya de la hora. Estos tipos de intercambios siempre generan, pues uno pues, podría estar aquí horas hablando de, de cada una de estas variables, de cada una de estas situaciones, pero claro, agradecerles pues ante todo pues su participación, su paciencia y esperamos pues que todo esto les resulte muy nutritivo, como también pues lo ha sido para nosotros. Muchas gracias, sí, estamos ya sobre la hora. Y bueno, no queremos dejar de agradecerles, así como también de invitarlos a todos los que quieran y puedan al curso de Yotilla Bushan, cuyas inscripciones ya están abiertas, ya están en curso los procesos de inscripción para el que quiera hacerlo y para el que quiera, por supuesto, hacer el repaso, ¿no? También decir que va a haber más información al respecto, pero que este curso de segundo nivel tiene la particularidad de poder aplicar a la certificación de asesor astrológico. Entonces, eso es algo específico que más adelante va a haber más información, pero para que lo tengan en cuenta a la hora de tomar la decisión, ¿no? El curso empieza el 16 de agosto, así que falta muy poquito. Sí, así es. Entonces, pues pronto nos veremos con quienes decidan seguir con esta aventura, repasar, o para quienes también quieran adquirir su certificado de asesor astrológico. También vamos a estar dándoles más noticias sobre esta certificación, algunas modificaciones que nos tienen muy emocionados para poder acompañarnos un poco más también en este proceso de certificación que ya empezaría como a inicios del siguiente año. Entonces, bueno, agradecerles infinitamente por su disposición, por todas las preguntas que enviaron, algunas preguntas que quizás también tienen que ver un poco más con el software o con preguntas muy puntuales sobre los manuales. Sepan siempre que el correo de Yotisha está ahí y es un recurso muy válido también para tener este intercambio, para resolver cualquier duda. Entonces, pues los animamos también a mantener muy activo ese canal de comunicación, que siempre estamos ahí muy pendientes. Y bueno, de nuevo, agradecerles a ustedes, a Juan, a Pablo y a Santiago y obviamente a Shakti allí, a Shakti que pues que es quien hace todo esto posible. Bien. Vamos a cerrar con un Shanti Mantra. Om Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya Om Shantihi Shantihi Shantihi. Gracias a todos. Nos seguimos viendo. गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्